En la enseñanza de hoy cada paso revela algo esencial sobre quién eres y a dónde perteneces. Este es el llamado que el apóstol Pablo presenta en Gálatas 5 versículos 22 al 23, una invitación a abandonar los viejos caminos y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida desde lo más profundo. Es un pasaje que no solo enseña, sino que inspira, un mensaje diseñado para que mires hacia adentro y reflexiones sobre cómo puedes vivir plenamente en comunión con Dios y Jesucristo. El contexto de estos versículos es claro. Pablo escribe a los Gálatas, una comunidad cristiana enfrentando tensiones sobre cómo deberían vivir su fe. Algunos insistían en cumplir estrictamente las leyes mosaicas, mientras que otros proclamaban la libertad que Cristo ofrece. En medio de este debate, Pablo introduce un concepto revolucionario: vivir guiados por el Espíritu, no por las obras de la carne. Antes de hablar sobre los frutos del Espíritu, Pablo contrasta dos caminos, el de la carne y el del Espíritu. Describe las obras de la carne como manifestaciones de una vida dominada por deseos egoístas y destructivos. En Gálatas 5 versículos 19 al 21, menciona prácticas como la idolatría, enemistades, celos y disensiones, advirtiendo que quienes se dejan gobernar por estas cosas no heredarán el reino de Dios. Es un cuadro sombrío que nos desafía a preguntarnos: ¿qué domina nuestra vida? ¿Qué frutos estamos produciendo? Sin embargo, este mensaje no se detiene en la condena. Pablo ofrece una alternativa: la vida en el Espíritu. Aquí es donde se presenta el contraste más poderoso. Donde las obras de la carne destruyen, los frutos del Espíritu construyen. Donde hay caos, el Espíritu trae paz. Donde hay egoísmo, el Espíritu cultiva amor. Este pasaje es una invitación a algo mucho más profundo que el simple cumplimiento de reglas. Nos llama a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás. ¿Estamos permitiendo que el Espíritu transforme nuestro carácter? ¿Estamos viviendo una vida que refleje la presencia de Jesucristo en nosotros? Es un desafío, pero también una promesa. Al caminar con el Espíritu, encontramos el verdadero propósito de nuestra vida. Cuando pensamos en un fruto, viene a la mente algo tangible, algo que se ve, se toca y se disfruta. Esta es precisamente la metáfora que utiliza Pablo en Gálatas 5, 22 al 23 para describir los efectos visibles de una vida guiada por el Espíritu Santo. El fruto no es un simple adorno ni un acto esporádico, es la evidencia viva de una transformación interior, el resultado de un corazón que ha sido moldeado por Dios y su obra continua. El uso de la palabra fruto no es casual. En la naturaleza, un fruto no aparece de la nada. Es el producto de un proceso, de la conexión constante entre un árbol y sus raíces, de la nutrición que recibe del agua y la tierra. De la misma manera, los frutos del Espíritu son el resultado de una vida conectada con la fuente divina. Este fruto no es algo que podamos producir por nuestra cuenta, porque no depende de nuestro esfuerzo humano, sino de la presencia activa del Espíritu en nuestro interior. Aquí radica la esencia de esta metáfora. El fruto del Espíritu es la prueba visible de que hemos permitido a Dios obrar en nosotros. Es el reflejo de un cambio profundo, no solo en nuestras acciones, sino en nuestro carácter. Cada uno de estos frutos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, no es una virtud aislada, sino una parte integral del carácter de Cristo, quien es nuestro ejemplo perfecto. Jesucristo es el fundamento de este fruto. A través de su vida, vemos cómo cada uno de estos frutos se manifestó plenamente. Su amor incondicional, incluso hacia aquellos que lo rechazaron, su gozo en cumplir la voluntad del Padre, su paciencia al enseñar a sus discípulos y al soportar la cruz. Cada aspecto de su vida encarna lo que significa vivir según el Espíritu. Como él mismo dijo: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos», Juan 15:5. Permanecer en Cristo es la clave para dar fruto. Esta conexión entre el fruto y la obra del Espíritu nos lleva a un entendimiento crucial. No estamos llamados simplemente a cambiar nuestras conductas, sino a ser transformados desde el interior. El fruto del Espíritu no es una carga, sino una promesa de lo que Dios puede hacer en nosotros si permanecemos en Él. Y al igual que un árbol da fruto en su tiempo,
nuestra vida puede florecer y mostrar la evidencia de una transformación divina que no puede ser ignorada. El apóstol Pablo no dejó nada al azar cuando habló del fruto del Espíritu. Cada una de las 9 virtudes que menciona en Gálatas 5 versículos 22 y 23 refleja un aspecto del carácter perfecto de Dios, una expresión divina de lo que significa ser verdaderamente transformado por su presencia. Pero estos frutos no son ideales inalcanzables, son una invitación a vivir de manera práctica y profunda, dejando que Dios moldee cada rincón de nuestro ser. Amor. El amor es el fundamento de todos los frutos. No se trata solo de un sentimiento, sino de un compromiso activo de buscar el bienestar de los demás, incluso a costa de uno mismo. Jesús lo demostró al entregar su vida por nosotros, y nos invita a amar de la misma manera. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan 15:12. En la vida diaria, amar puede significar perdonar al que nos ha herido, mostrar compasión al necesitado o responder con bondad ante el rechazo. Gozo. El gozo es una alegría profunda que no depende de las circunstancias, sino de nuestra confianza en Dios. Es ese estado del alma que permanece incluso en los momentos difíciles, porque sabemos que nuestras vidas están en sus manos. Como dijo el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, Salmo 16:11. En lo cotidiano, podemos practicar el gozo eligiendo agradecer en lugar de quejarnos y confiando en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Paz. La paz que viene del Espíritu no es solo la ausencia de conflicto, sino una tranquilidad interior que supera todo entendimiento. Filipenses 4:7. Es un descanso en la certeza de que Dios tiene el control. Cultivamos esta paz al entregar nuestras preocupaciones a Dios en oración y al buscar la reconciliación en nuestras relaciones. Paciencia. La paciencia es la capacidad de esperar en Dios sin desesperar, confiando en su tiempo perfecto. Es soportar las pruebas con fe, como lo hizo Job, y responder con calma ante las ofensas. En nuestra vida diaria, podemos ejercitar la paciencia cuando enfrentamos retrasos, frustraciones o personas difíciles, recordando que Dios también es paciente con nosotros. Benignidad. La benignidad es una disposición amable y compasiva hacia los demás. Es buscar el bien de aquellos que nos rodean, reflejando el corazón misericordioso de Dios. Podemos demostrar benignidad con actos simples, como un gesto amable o una palabra de ánimo, que pueden marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Bondad. La bondad va más allá de ser amable. Es actuar con integridad y rectitud. Es una vida de acciones que reflejan la justicia y el amor de Dios. Practicar la bondad puede ser tan sencillo como ayudar a alguien en necesidad o defender lo correcto cuando otros permanecen en silencio. Fe. La fe como fruto del Espíritu se refiere a la fidelidad y la confianza en Dios. Es una lealtad que no vacila, incluso cuando las circunstancias son adversas. En lo práctico, significa caminar por fe, confiando en las promesas de Dios, aunque no veamos resultados inmediatos. Mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad, sino fuerza bajo control. Es una humildad que se somete a Dios y que responde con calma y gracia en lugar de enojo. Podemos practicarla al elegir no responder con dureza en momentos de tensión, recordando las palabras de Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Templanza. La templanza es el dominio propio, la capacidad de resistir los deseos egoístas y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Es decir, no a lo que nos aleja de Él y sí a lo que nos acerca. En la práctica, se refleja en decisiones diarias, como controlar nuestras palabras, pensamientos y acciones. Reflexión. Estos frutos no son un listado de virtudes independientes, juntos forman un cuadro completo del carácter de Dios. Al permitir que el Espíritu Santo los cultive en nosotros, no solo reflejamos su naturaleza, sino que también nos convertimos en testimonios vivos de su poder transformador. Cada uno de estos frutos tiene el potencial de impactar nuestras relaciones, nuestro entorno y nuestro mundo. Al vivirlos, mostramos que hemos sido transformados por Dios, y ese testimonio tiene el poder de atraer a otros hacia Él. El apóstol Pablo concluye su descripción de los frutos del Espíritu con una declaración que puede parecer enigmática,
pero está cargada de significado. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:23. Esta frase es más que un comentario final. Es una proclamación de la libertad y plenitud que encontramos en Cristo cuando nuestra vida está guiada por el Espíritu. Para entender esta afirmación, debemos explorar su relación con el contraste que Pablo traza entre las obras de la carne y la vida transformada por el Espíritu. ¿Qué significa contra tales cosas no hay ley? En su contexto, Pablo escribe a una comunidad de creyentes atrapados en un debate sobre la ley mosaica y la libertad cristiana. Algunos defendían que cumplir la ley era necesario para la salvación, mientras que otros entendían que la fe en Cristo era suficiente. Con esta frase, Pablo aclara que los frutos del Espíritu trascienden cualquier regulación o norma externa. No existe ninguna ley, ya sea divina o humana, que pueda condenar el amor, el gozo, la paz, o cualquier otro fruto del Espíritu. Estas virtudes no solo cumplen la ley, sino que la sobrepasan porque son la manifestación de una vida alineada con el carácter de Dios. El contraste entre libertad y esclavitud. El pasaje de Gálatas 5 presenta un poderoso contraste entre dos caminos, la esclavitud de la carne y la libertad del Espíritu. Las obras de la carne, descritas en los versículos 19-21, reflejan una vida dominada por deseos egoístas y destructivos, lo que lleva al caos y la separación de Dios. Estas obras necesitan ser reguladas por la ley porque generan daño tanto a quienes las practican como a los que los rodean. Los frutos del Espíritu no necesitan restricciones porque, lejos de causar daño, producen vida, armonía y transformación. Mientras la carne nos somete a cadenas de egoísmo y pecado, el Espíritu nos libera para vivir en plenitud. Como dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. El fruto como evidencia de una vida transformada. Los frutos del Espíritu no son simplemente características deseables, son la evidencia tangible de una vida transformada por la presencia de Dios. Esta transformación no es algo que podamos lograr por nosotros mismos, sino el resultado de nuestra conexión con Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Juan 15:5. Así como un árbol sano produce fruto bueno, una vida guiada por el Espíritu da testimonio de su obra redentora. Vivir en el Espíritu nos libera de la necesidad de tratar de cumplir la ley por nuestra cuenta. En lugar de esforzarnos por alcanzar la perfección a través de nuestras obras, el Espíritu produce en nosotros un fruto que no puede ser generado por la carne. Este fruto no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestras interacciones con los demás, reflejando el amor y la gracia que hemos recibido. Libertad y plenitud en Cristo. Pablo nos recuerda que la verdadera libertad no es la ausencia de límites, sino la capacidad de vivir conforme al diseño de Dios, un diseño que nos lleva a la plenitud. Cuando vivimos según el Espíritu, nuestras vidas se alinean con el propósito eterno de Dios, y el fruto que producimos se convierte en un testimonio vivo de su amor y poder. La frase "contra tales cosas no hay ley" nos invita a reflexionar. ¿Estamos viviendo en la libertad que Cristo nos ofrece? ¿Estamos permitiendo que el Espíritu produzca su fruto en nosotros, transformando cada área de nuestra vida? Al elegir caminar en el Espíritu, no solo encontramos libertad, sino también la plenitud que viene de una vida en armonía con el plan de Dios. El mensaje de Gálatas 5:22 y 23 no es solo una descripción de cómo debemos vivir, es una invitación transformadora. Es un llamado a rendir nuestra vida al Espíritu Santo y a reflejar el carácter de Dios a través de los frutos que Él produce en nosotros. Pero más que eso, es un recordatorio del propósito eterno que tenemos como hijos de Dios, dar fruto para su gloria. El propósito de dar fruto. Desde el principio, Dios diseñó nuestra vida para dar fruto. En el huerto del Edén, Adán y Eva fueron llamados a cuidar y fructificar la creación, reflejando el orden y la bondad de Dios en todo lo que hacían. Este mismo propósito se reafirma en Jesús, quien dijo: "En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos". Juan 15:8. Dar fruto no es una opción, sino la evidencia de que estamos conectados con Cristo, la vid verdadera. Los frutos del Espíritu no son solo virtudes personales,
Son herramientas divinas para impactar a quienes nos rodean. Cada vez que mostramos amor en lugar de odio, paciencia en lugar de irritación, o gozo en medio de la adversidad, estamos proclamando el poder transformador de Dios. Dar fruto no solo beneficia nuestra relación con Él, sino también nuestras relaciones humanas, convirtiéndonos en faros de luz en un mundo lleno de oscuridad. La clave: permanecer en Cristo. La vida fructífera no es producto de nuestra fuerza o habilidad, sino del acto de permanecer en Cristo. Así como los pámpanos no pueden producir frutos separados de la vid, nosotros no podemos reflejar el carácter de Dios sin estar conectados a Él. Permanecer en Cristo significa buscarlo a diario en oración, sumergirnos en su palabra y rendir cada área de nuestra vida a su control. Es una relación constante y viva que nos transforma desde el interior hacia el exterior. Jesús nos dejó un modelo claro, una vida de comunión constante con el Padre, guiada por el Espíritu y caracterizada por el fruto. Siguiendo su ejemplo, encontramos que dar fruto no es una carga, sino un privilegio que nos acerca más a Dios y nos permite experimentar la plenitud para la cual fuimos creados. Un llamado a vivir como testimonios vivos. Pablo concluye su enseñanza sobre los frutos del Espíritu con un desafío implícito: permitir que nuestra vida sea un testimonio del poder transformador de Dios. Practicar estos frutos no se trata de un ideal inalcanzable, sino de un proceso continuo en el que el Espíritu Santo trabaja en nosotros para reflejar su gloria. Cada vez que mostramos amor, bondad o dominio propio, no solo obedecemos a Dios, sino que también atraemos a otros hacia Él. Es importante recordar que este fruto no se da de la noche a la mañana. Así como un árbol necesita tiempo, cuidado y nutrición para dar fruto, nuestras vidas requieren paciencia, fe y dependencia de Dios. El Espíritu Santo no solo nos capacita, sino que también nos guía y nos da la fuerza para perseverar. Una invitación final. Hoy, Dios te llama a vivir una vida fructífera, a dejar atrás las obras de la carne y caminar en la libertad que solo su Espíritu puede dar, a permitir que tu vida sea un reflejo de su amor, paz, paciencia y bondad. Al hacerlo, no solo cumplirás el propósito para el que fuiste creado, sino que también impactarás el mundo de una manera que trasciende lo humano. En este momento, reflexiona. ¿Qué frutos estás produciendo? ¿Hay áreas de tu vida donde necesitas rendirte más al Espíritu Santo? Recuerda, no estás solo en este proceso. Dios te ha dado su Espíritu para transformarte, guiarte y capacitarte. Cuando permites que Él obre en ti, tu vida no solo será diferente, será una evidencia viviente de su poder. Acepta este llamado, permanece en Cristo y deja que tu vida sea un árbol lleno de frutos que glorifiquen a Dios y bendigan a todos los que te rodean. Este es el propósito más alto para el cual fuimos creados, vivir para su gloria. Hemos terminado nuestra enseñanza de hoy. Si te gustó, dale like y comparte.